Santa Ágora. El legado de Satyr. Capítulo 4. Los muros de roca recubiertos de caoba macizo acustizaban las paredes laterales, endulzando el rechinar metálico de las armaduras y los taconeos de las botas. Esta cubierta se extendía casi hasta los 2 metros y, más allá de su propósito acústico, tenía la tarea de aislar la pesada humedad que los castillos conservaban en su interior. El rey Hugo Basantis tenía sus puntos débiles y uno de ellos era el asma. Los tapices reales colgaban del techo representando los estandartes de los 3 bastiones de Marovania: la serpiente de Blackspear, el cuervo de Grimhold y el kraken de Shadowmourne. Se dibujaban onerosos con tintas exóticas de las islas desiertas del norte, en los refinados lienzos de lino de Tigualma. El rey Hugo Basantis el Grande, cuarto en su linaje y dueño de una reputación cuando menos cuestionable, se preparaba para discutir sobre los últimos acontecimientos en torno al reino y su expansión. Ya ubicado en el centro de la enorme y ovoide mesa de debate, la formidable figura de Hugo se disponía a presidirla. Tenía una mirada severa e intimidante, precisa para gobernar las personalidades que asistirían a esta asamblea. Inmediatamente a su diestra, James de Cryft, encargado de la moneda y el tesoro del reino. Gran señor del castillo de Grimhold, pero a su vez un viejo amigo del rey. A su siniestra, Eric el Tuerto Mitch, jefe de armas del reino, señor de Shadowmourne. Ellos eran sus hombres de confianza, sus pares humanos, su familia. Del otro lado de la mesa, 3 élteros se acomodaban parsimoniosos, esperando impacientes el inicio de la asamblea. Sus rostros tersos de porcelana, atravesados por siglos de tradición e historia, contrastaban con las rugosidades del cutis humano, quienes, a pesar de ser infinitamente más jóvenes, lucían un semblante bastante más deteriorado. «Muy bien, señores», dijo el rey con voz firme mientras extendía sus brazos. «Comencemos con esta asamblea». «Eric», indicó a su jefe de armas para cederle la palabra. «La misión fue un éxito, Su Excelencia», dijo con sus dedos entrelazados sobre la mesa. «El reinado de Bruce el Viejo es historia», declaró luego, golpeando suavemente la mesa con la palma abierta de su mano enguantada. «Sus líderes han sido sometidos y decapitados, según fue su voluntad. La isla de Rendal no es más que un juntadero de renfos acéfalos». El rey Hugo estaba extasiado, sus ojos brillaban, húmedos, aunque sinceramente nadie podría haber asegurado que fuera por la satisfacción o por esa tos perruna que acechaba sus pulmones con violencia. «Ya no son una amenaza, Majestad», dijo Eric, después de una pausa estratégica en su relato para regocijarse con los gestos satisfechos de la mesa y esperar a que su Majestad superara su tos. El semblante de Eric era digno de un general de 1000 batallas. Su pecho se hinchaba al recordar la feroz masacre desatada por las gárgolas de hierro cuando sus cañones retumbaron en las costas de Rendal. Todavía podía sentir su larga y rubia cabellera ondeando al viento entre la pólvora y la sal. La empuñadura de su sable aún vibraba tibia por la sangre de los cuerpos atravesados. Incluso, agregó una vez, interpretó que era momento de continuar. «Si quedara algún sobreviviente, ahora es parte de nuestra fuerza de trabajo», indicó el rey. «En unos días volveremos y entonces sabremos qué es lo que podemos aprovechar». James de Cryft asintió y luego de una reverencia añadió medidamente: «Los recursos de Rendal son muy valiosos, Majestad. El oro, la plata, el hierro y el metal de la isla mineral pertenecen ahora al reino de Marovania. Es una gran victoria, sin duda», dijo Calculador, terminando de escribir unos apuntes en sus cuadernos. «Pero no por esto debemos relajarnos», aclaró alzando su vista por encima del marco de sus lentes. «Perfecto, señores, perfecto, magnífico», se regodeó Hugo. «¿Sufrimos baja, jefe?» «No más de las esperables, Majestad. La misión fue un éxito en todo orden. Bruce el Viejo fue eliminado. Yo mismo me encargué de él. Su ejército fue derrotado y el resto de sus líderes
Ya es alimento para peces. Magnífico, magnífico, repitió el rey frotándose las manos. ¿Qué más? ¿Qué opinas al respecto, Hal? Preguntó amable y estirando sus ojos hacia su heraldo de confianza. Mi señor, los vientos nos favorecen. Haber conquistado la isla de Rendal traerá prosperidad y excedentes a nuestras arcas, asintió correspondiendo a Eric y a James con su mirada sombría. Por otro lado, y como bien dice James, no debemos perder de vista nuestro siguiente objetivo. Los ademanes que trazaban sus manos eran casi hipnóticos, un movimiento circular concéntrico que inevitablemente se llevaba la atención de quien lo observaba. Tigualma, sus canteras, su flora, su fauna, su madera, pero sobre todo su gúdula, serán el mejor botín, Majestad. Hugo asentía frenéticamente, considerando incuestionables las opiniones de Hall. Tigualma será un buen botín, repitió apoyando ambas manos sobre la mesa el heraldo. La gúdula se encuentra en su gran mayoría a los pies del volcán Mortivar, en Marovaya. Pero, lamentablemente, frunció sus finos labios negros, ya hemos visto que es un lugar inexplorable. Los gases tóxicos de la isla acaban con nuestras expediciones en cuestión de segundos. Si bien el pirosil se encuentra dormido, los restos de mineral están esparcidos por toda Tigualma. Los Tulmais históricamente no presentaron oposición alguna, son sociedades tribales, indefensas. Es perfectamente viable la conquista, concluyó Hal de Moon, protocolar y enigmático. El heraldo real, Hal de Moon, era un poderoso élteros oscuro que, de alguna manera, se había adueñado de la confianza de Hugo Basantis. Gobernaban Blackspear codo a codo. A diferencia de los humanos, los élteros existían desde el origen de los tiempos, es decir, 3 milenios antes de que esta raza de mortales apareciera en el archipiélago. Eran alquimistas y dominaban la magia arcana como nadie en Maretis. Por alguna razón aún desconocida, Hal insistía en la búsqueda y recolección de este extraño mineral. Muy bien, espero que así sea porque nuestra flota va camino a esa maldita isla, infirió Eric mientras una moza Renfos del servicio le servía un poco más de vino. Tranquilo, Eric, rió Hugo. Hal está de acuerdo en esto, carcajeó nuevamente, cómplice, mientras los ojos de Hal se hundían profundo en su mirada. Eric sintió un leve escalofrío que apuró con otro trago de vino. Miró la mesa y vio cómo todos prestaban minuciosa atención a la conversación. El rey tosió crudamente y maldijo. La expansión, amigos míos, como ustedes bien sabrán, postuló Basantis a su consejo, es la esencia de nuestro imperio. Quiero que estén preparadas las tropas de refuerzo por si algo se complica, señaló a Eric. Quiero que acabemos con los Tulmais. Tigualma caerá, y con ella, finalmente, tendremos el control total del archipiélago. La mesa, casi en su totalidad, asintió y obedeció de acuerdo. Rey Hugo se sentía poderoso secundado por su consejo. Solo había un integrante que osaba contradecirlo. Su nombre era Welton Chad, el único que se permitía dudar o simplemente reflexionar ante la iniciativa expansionista del reino de Marovania. Era el último élteros gris de Maretis, señor de Shadowmoor, junto al tuerto Mitch. Flaco, alto y blanquecino, abrazado por un aura plateada como sus cabellos. Habló sutilmente, con un dejo de pesar. Con todo respeto, mi señor, enunció parsimonioso. La ambición desmedida puede generar llamas que, tarde o temprano, consumirán a quienes las encienden, parafraseó uno de los pasajes de su grimorio. Tanto Rendal como Tigualma son islas ricas, naturalmente. Por supuesto nos beneficiaríamos, pero insisto, al igual que en la última asamblea, dijo y tomó aire luego de hacer crujir su cuello. ¿No sería preferible una negociación? Forjar una alianza comercial, tal vez. Tenemos los ejércitos, tenemos las armas, pero algunos habitantes de Maretis tienen milenios en este mundo. ¿Ninguno opondrá la suficiente resistencia?, concluyó haciendo una reverencia, como disculpándose de antemano por su diferencia de criterio. Su largo y ceniciento cabello cubrió su rostro, ocultando la indignación que se dibujaba en su semblante. Eric ladeó su cabeza. Siempre las reflexiones de Chad eran al menos para considerar. El jefe le tenía una gran estima a su compañero. ¿Nunca estás de acuerdo, Chad?,
reflexionó molesto el rey. A veces dudo, ¿serás el mejor de nosotros o tus intereses son demasiado opuestos a la corona? Se preguntó Hugo en voz alta y frente al consejo, exponiendo a Welton Chad. Su Majestad, no me malinterprete, respondió Chad de inmediato, peinando su cabellera tras sus largas orejas. Simplemente creo que podríamos obtener el mismo resultado sin costos para nuestras tropas. Incluso, y si me permite la observación, no comprendo por qué no nos conformamos con intensificar la extracción de Gútgula aquí, en la zona del Gravimar, dijo, y sostuvo por unos instantes la reverencia que practicaba. Ay, Chad. Hugo tomó su jarra y caminó por la sala unos pasos, pensativo. La figura de Basantis era descomunal. Parecía un muro de rocas. Sus pasos retumbaban en la sala que se ensombrecía con su andar. Dio una vuelta completa a la mesa, tamborileando sus dedos en su jarra. Welton Chad entrecerró los ojos cuando su excelencia pasó tras él. Esperaba lo peor. Un golpe, una puñalada o quizás la misma muerte. Eric tensó sus músculos. No se opondría a su rey, pero temió por Chad. Sin embargo, Basantis siguió su camino y volvió a su asiento, como si reflexionara en su caminar. El temor que el viejo Éltero sentía no era precisamente hacia el monarca. Welton hubiera podido acabar con él fácilmente si hubiera querido. Ese respeto, esa obediencia, estaba fundada más bien en el poder de Hal de Moon. Era sin dudas el más fuerte de su especie. Ya recolectamos todo lo que había aquí, dijo Hal alzando sus cejas y sonriendo al último Élteros gris que lo miraba con extrañeza. James rió entre dientes. Eric por fin respiró. Welton Chad agradeció a sus dioses. Hal de Moon sonrió sombrío. Hugo carraspeó su garganta. Ya recolectamos todo el mineral que existía en la isla, pensó Welton, intentando leer el trasfondo de este interés desmedido por el mineral forjado en la era de Vorkan. ¿Qué estás tramando, Hal? Continuó pensando analítico hasta que Sarion lo interrumpió. Kirk Sarion, señor de Grimholt, era un Élteros del Valle que también había sobrevivido a la fragmentación de Padmeum. El último mago de hielo, astuto y carismático, intentó de alguna manera posicionarse en un bando definido, uno que le sea conveniente, claro está, y por supuesto, ese no era el de Welton Chad. Con voz fría y calculadora pronunció: la supremacía se forja en el crisol de la guerra. Nuestro poder arcano, en esencia, nos garantiza que no hay oposición posible. La victoria siempre es un hecho. Es cierto, Kirk, muy cierto, contestó Basantis inmediatamente mientras el Éltero sonreía altanero. Pero nunca había ninguno de ustedes en el campo de batalla, ¿no es así, Eric?, preguntó a su jefe de armas. ¿Has luchado espalda con un Élteros? Y largó una carcajada ronca. No, majestad, solo he visto humanos en mis filas, contestó sobrio y recio el tuerto. Así es, afirmó el rey de Marovania. Se tiró sobre el respaldo de su silla y súbitamente volvió hacia la mesa dando un golpe seco con ambas manos. ¿Acaso alguno de ustedes, estimados consejeros, ha sentido el calor de la batalla en sus cuerpos en los últimos 1000 años? Preguntó indignado el rey, inflando el pecho ante el silencio. Pues yo sí. Y no es que quiera faltarles el respeto, sabios miembros del Consejo Real, pero lo que dice el amigo Chad es cuando menos para tener en cuenta. Sopesó Hugo Basantis señalando a Welton Chad, que volvía a respirar aliviado. Un murmullo suave pero constante se apoderó de la sala de reuniones cuando una tropa de sirvientes renfos entró a retirar las jarras vacías de vino, reponerlas y alcanzar los densos puros que acostumbraban a fumarse en estas ocasiones. ¿Entienden lo que planteo, señores?, preguntó Basantis, mientras exhalaba la primera bocanada de una espesa nube de humo que aún quemaba su garganta. Seguro, Alteza, pero no olvidemos que al conquistar Tigualma seremos dueños de todo el archipiélago, intentó convencer Kirk Sarion. Dominaremos el mercado y las ganancias serán totales. ¿Cómo van esos esclavos, James? ¿No quieres convencerme de que no necesitas más?, preguntó de manera burlona, mostrando sus afilados colmillos. Nunca son suficientes, sonrió macabro James de Cruyff. Pero no cuestionaré las decisiones de mi rey.
completó ahora condescendiente el calvo y decrépito consejero real, quien no perseguía otro interés más que el de sus propias ambiciones. «Considero, si su majestad me lo permite», dijo Kirk Sario, esperando la venia del rey que no tardó en llegar, «que la posibilidad de que la Gútgula caiga en manos equivocadas también es un riesgo que no podemos correr. Podría ser la semilla de nuestra potencial ruina», explicó Sarion mientras fumaba como un esfuerzo el ancho puro que se le había compartido, intentando ahora abordar los intereses de Hal. Haldemun solía permanecer en silencio, su mirada siempre estaba fija en el aire, inmóvil, expectante. Muy bien, es suficiente», dijo Hugo satisfecho. «Han hablado todos, han opinado. Eso me agrada. De esto se trata. ¿Qué opina Hal?», preguntó finalmente. «He vislumbrado presagios oscuros», dijo el heraldo luego de parpadear y volver a mostrar sus pupilas. «Las sombras de una revuelta amenaza. Traiciones, guerra, muerte. No podemos dar ventaja», recitó como en trance. El rey Basantis evaluó la situación, contempló cada palabra de su consejo y finalmente ordenó: «Bien, basta de dudas. Invadiremos Tigualma, con la premisa de tomar como prisionero a todo aquel que se rinda a tiempo. El resto será ejecutado. Envíen un cuervo al capitán Estrada para informar». Friedrich Estrada era el mejor capitán de los 7 mares que rodeaban el archipiélago de Santaura. Un hombre fornido, preparado, competente, despiadado y totalmente sanguinario. Había tenido intenciones de casarse con la hija del rey, Arana Basantis, pero a pesar de los arreglos que habían acordado con su majestad y los infinitos negocios que estratégicamente planearon, la joven heredera al trono no tenía un carácter dócil. Se rehusó fervientemente a tal punto que logró impedir esa unión. El capitán estaba a cargo de la mitad de la flota del rey Hugo, conocida bajo el nombre de las Gárgolas de Hierro. La otra mitad respondían directamente al tuerto. Estaba conformada por 10 navíos extraordinarios, construidos a base de lo que alguna vez fueron los bosques de Marbaña. Inicialmente eran 12, pero uno yacía hundido en el fondo del Ayur, y otro se encontraba averiado en el astillero subterráneo de Blackspear hacía años, por falta de recursos para repararlo. Las gárgolas estaban equipadas con 4 cañones que disparaban balas incendiarias de piedra y caracolas fundidas a más de 3 kilómetros de distancia. Eran el arma más destructiva de Maretti, sin contar, claro, la magia arcana de los élteros, que hasta el momento solo formaba parte de las leyendas. «Jefe, esté atento. Ante la menor complicación zarpará a Tigualma como refuerzo, ¿está bien?», ordenó su majestad entusiasta a Eric, quien asentía obediente. «Y recuerden, mientras más prisioneros, más mano de obra. Evitemos otra masacre, ¿entendido?», preguntó Hugo el Grande mirando fijamente a Welton Chad, quien asentía agradecido. El resto acataba sin cuestionamientos. «Ahora bien», recalcó su majestad, «al menor inconveniente, denle muerte a todos». Un murmullo recorrió la pomposidad del ambiente. Todos se pusieron de pie y relajaron. La asamblea había llegado a su fin. Pero otro tema aquejaba a Hugo, dramáticamente. No quería exponerlo a todo el consejo. Apretó los labios y dirigió su mirada hacia sus consejeros humanos. Los llamó con un gesto. «¿Qué hay de mi hija Arana?», inquirió con tono áspero y en un susurro. «Estoy preocupado por ella, discutimos mucho últimamente. Es rebelde y noble, como su madre. Pero esto se ha pasado de la raya. Y si bien es mi hija, su insubordinación no puede quedar impune. No puedo permitirle que se convierta en la inspiración de mis enemigos». Eric y James estaban visiblemente incómodos, no porque les importara lo que un adolescente pudiera hacer en un rapto de rebeldía, sino por la desmesurada ira de su rey, que podría ser redirigida contra ellos en un desliz oratorio. «Sus actos son un golpe directo a nuestra imagen», continuó enardecido. «Si llega a irse del reino, dejaría un vacío peligroso. La moral del pueblo podría tambalear. Una princesa desertando, mocosa insolente». «Con todo gusto me encargaré de buscarla personalmente», dijo solemne Eric, inclinando su cabeza. «Lo comprendo, mi señor», adhirió James de Grift, ampuloso. «Debemos encontrarla y devolverla a Blackspear. Afortunadamente, ni los sureños de Grimhall ni el norte de Shadowmoor
se ha enterado de este conflicto familiar. Y así continuará. Encuéntrenla. No podemos permitir que Arana se convierta erróneamente en un símbolo de rebelión. El pueblo es especial para malinterpretar. Confío en ustedes, muchachos, agradeció resoplando una y otra vez mientras Eric y James practicaban sus reverencias. Luego, Hugo Basanti salió de la sala impetuosamente, en medio de un ataque agudo de tos que retorcía su alma y complicaba su caminar.